expulsión cuando no hay antecedentes. El Tribunal Supremo está diciendo que esos antecedentes han de ser unos antecedentes penales, que no bastan unos meros antecedentes policiales para entender que existen argumentos desfavorables contra un ciudadano extranjero, sobre todo si no se le ha seguido la pista a ese antecedente policial y a lo mejor ni tan siquiera se ha llegado a incoar un procedimiento, unas diligencias previas, o estas diligencias previas han sido archivadas in limine litis, ¿no? Entonces viene a decir el Tribunal Supremo que se estaría vulnerando la presunción de inocencia si simplemente con un mero antecedente policial se considera que es una circunstancia desfavorable que diese lugar a la expulsión en vez de a la sanción económica. También dice el Tribunal Supremo que ve con buenos ojos la posibilidad de expulsión de un ciudadano extranjero cuando hay una ausencia de documentación personal, aclarando que ausencia de documentación personal es de cualquier documentación que acredite su identidad. No estamos hablando de la documentación personal necesaria para residir legalmente en España, evidentemente. De hecho, declara perfectamente válido que una carta de identidad del país de origen es una documentación personal suficientemente válida para optar por la sanción de multa en vez de por la sanción económica. Debe valorarse el arraigo social, personal y familiar. También dice el Tribunal Supremo que la mera ausencia de ese arraigo no es una causa que permita el dictado de una orden de expulsión. El arraigo podrá servir para acordar una medida cautelar, que yo he de acreditar los perjuicios de difícil o imposible reparación que se me causan para que no se ejecute una orden de expulsión. Vale, no me darán la medida cautelar, pero si lo único que ocurre es que ese extranjero no tiene arraigo, pero tiene un domicilio conocido, tiene su pasaporte o su documento de identidad, no tiene ningún antecedente desfavorable y todo esto se deduce del expediente administrativo y no solo de la resolución, eso sí que lo dice el Tribunal Supremo, dice no solo nos debemos fijar en la, porque claro, si se fijaran en la resolución tenía que haber anulado todas las resoluciones y de hecho eso me lo dijo en un curso que yo di sobre este mismo tema en el Colegio de Abogados de Valencia y compartía mesa conmigo el que fue ponente de la sentencia, el que ha sido ponente de la sentencia de comunitario, Rafael Fernández Valverde, y decía es que si nosotros nos basáramos única y exclusivamente en la resolución para decir que la fundamentación ha de existir, esa fundamentación desfavorable ha de existir en la resolución, nos llevaría a que tendríamos que anular todas las órdenes de expulsión dictadas. Y como eso es una posición maximalista, hemos querido pues dar un primer paso que era entender que la fundamentación de la expulsión ha de existir en el procedimiento administrativo, en el expediente administrativo. Es decir, que ese antecedente desfavorable, aun cuando no haya sido citado expresamente en la resolución, que sería lo deseable, existe en el expediente administrativo, pues el Tribunal Supremo dice que a él ya le es suficiente para entender que es mejor el dictado de la orden de... Sí, pues se ha ido solo, ¿no? O lo he tocado. Te digo, a lo mejor lo he tocado, sí. Vale, y bueno, y por supuesto ha dicho también en este caso el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía que no puede argumentarse como se hace en Málaga que no se dicta orden de expulsión porque el sujeto es insolvente. Pues claro, por esa regla de tres no me pongo una multa si me salto un semáforo si soy insolvente, porque como no la voy a poder pagar, la multa se pone, y además, ojo, porque las multas en vía ejecutiva pasan a la agencia tributaria. Y ahora sabéis que con la reforma de la ley de extranjería, para que el extranjero pueda renovar la documentación, uno de los requisitos es estar al corriente con la agencia tributaria. No solamente estamos que debe estar al corriente el empleador para la concesión del permiso inicial o el arraigo, sino que para la renovación de los permisos se ha de tener en cuenta el que el extranjero se encuentre al corriente con Hacienda. Y por lo tanto, ojo con las multas porque pueden terminar en la agencia tributaria y puede aparecer un obstáculo que luego le dificulte la renovación. Hasta ahora, os soy sincero, no he visto ni una sola resolución denegando una renovación en base a la existencia de deudas con la agencia tributaria. Pero en la ley de extranjería está, en el artículo referido a la... Espero no estar dando pistas. Espero no estar dando pistas. Bien. Bueno, otro de los problemas que se plantean
expedientes de expulsión es sobre si puede recurrirse directamente la incoación del expediente de expulsión. Es decir, cuando se incoa un expediente de expulsión contra un ciudadano extranjero y se le solicita el internamiento, se ha planteado por algún letrado el que esa incoación del expediente, al tener una consecuencia tan perjudicial como era la privación de libertad, por supuesto previa homologación judicial, podía y merecía ser recurrida directamente en la jurisdicción contenciosa administrativa. Los juzgados, el Tribunal Superior de Justicia entonces no lo aceptó y fue objeto de recurso de casación, y el Tribunal Supremo en la sentencia de octubre del 2005 entendió que era perfectamente posible recurrir directamente la incoación del expediente. Claro, esto en una comunidad autónoma, puede ser el País Vasco, donde los juzgados contenciosos funcionan perfectamente y en el plazo de 2 meses tenemos una sentencia, es algo muy eficaz. En una comunidad como la nuestra, donde en Málaga ya tenemos juicio señalado para noviembre del 2013, pues es una fecha de reír, ¿vale? No tiene mucho. 14 ya, no estáis peor, ¿eh? Estáis peor. Eso pues ya tiene poca eficacia práctica, ¿no? Ahí sabéis, ¿no? Siempre el último juzgado contencioso que se abre, pues va un poco más rápido, si tenemos suerte y cae en ese, pues a lo mejor no va. Pero claro, es que esto ahora, la importancia que tenía en el 2005 se ha visto incrementada con la reforma de la ley de extranjería, donde sabéis que la administración, el instructor, ha de optar inicialmente por la incoación de un procedimiento preferente o un procedimiento ordinario. Entonces, yo creo que sobre la base o la fundamentación de esta sentencia es perfectamente posible recurrir la decisión inicial de la administración incoando el procedimiento preferente o incoando el procedimiento ordinario. Porque, sobre todo, ahora sabéis que el procedimiento preferente está limitado a algunas... no solamente está limitado a algunas causas de expulsión, que son las de siempre, sino que está limitado en algunos supuestos donde existe ese riesgo de incomparecencia, donde puede existir un riesgo para el orden público. Es decir, hay una serie de circunstancias que nos permiten irnos al procedimiento preferente, sin perjuicio de que la orden de expulsión sea por instancia irregular, que permitiría tanto el preferente como el ordinario. Bueno, pues, como digo, esa idea que nos dio el Tribunal Supremo en el 2005 de que podía recurrirse la incoación porque se solicitaba el internamiento, creo que recobra su fuerza con la reforma de la ley de extranjería, donde existe una primera decisión sobre si la incoación del procedimiento preferente o la incoación del procedimiento ordinario. Que si se incoa el procedimiento preferente, sabéis que además puede acordarse si se cumplen otros requisitos diferentes, como es la ausencia de domicilio conocido, el internamiento del extranjero en este centro de carácter no penitenciario, que como dice la última memoria de la Fiscalía General del Estado, el carácter no penitenciario de los centros de internamiento han quedado simplemente en una mera declaración sin efecto, porque resulta que los centros penitenciarios que han quedado descatalogados por no cumplir las condiciones, los requisitos mínimos, se están utilizando para albergar a extranjeros que según la ley no pueden estar internados en centros de carácter penitenciario. Tenemos el ejemplo evidente del psiquiátrico penitenciario Carabanchel y por supuesto de la antigua y extinta prisión de Algeciras, ¿no? En ese sentido la memoria de la Fiscalía de este año es muy dura. Bueno, enlazando con los centros de internamiento de extranjeros, uno de los problemas que nos planteamos es cuál es nuestro papel en los juzgados de instrucción cuando se solicita el internamiento de una persona. Sabéis cuáles son los requisitos o criterios que establece la ley de extranjería para poder privar de libertad a una persona. Sabéis que la ley habla de la necesaria audiencia del interesado y del Ministerio Fiscal. La ley habla de que el auto ha de ser motivado. La ley dice de que ha de dictarse de acuerdo con el principio de proporcionalidad y teniendo en cuenta las circunstancias concurrentes en el caso. En especial, dice el riesgo de incomparecencia por carecer de domicilio conocido o de documentación identificativa, las actuaciones del extranjero tendentes a evitar su expulsión, que ya sabéis que para la incoación del procedimiento preferente nos dice, ojo, no podemos considerar una actuación del extranjero tendente a dificultar su expulsión el ejercicio de sus recursos y de sus acciones legales.
faltaría más, ¿no? Que eso fuese un elemento negativo para poder acordar o bien el procedimiento preferente o bien la orden de expulsión. Y también el que existan otras sentencias condenatorias o otras resoluciones firmes de expulsión. Bueno, yo creo que con la reforma de la ley de extranjería se ha limitado los motivos por los cuales los jueces de instrucción han de acordar el internamiento. Yo creo que ha quedado muy claro que debe existir una previa audiencia del interesado y que ha de existir una previa audiencia también del Ministerio Público. Y yo tengo muy claro que los jueces de instrucción han de celebrar la vistilla del artículo 502 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal. ¿Y por qué han de celebrar la vistilla que sabéis que se hace para acordar la prisión preventiva cuando va a acordarse el internamiento de un ciudadano extranjero? Porque una sentencia nada moderna, nada última, es la del Tribunal Constitucional 115/87, que fue la sentencia que declaró la inconstitucionalidad de algunos de los preceptos de la ley de 1985. Y esta sentencia, que declaró constitucional el internamiento de un extranjero a efectos de expulsión, dijo que debería aplicarse o que debe aplicarse el criterio de proporcionalidad, de excepcionalidad y de favor libertatis. Dijo el Tribunal Constitucional en el año 87, o sea, dictó una sentencia interpretativa, declarando la constitucionalidad del internamiento, pero interpretando los supuestos en donde una persona debe ser privada de libertad. Y dijo que nunca podía ser de peor derecho un extranjero que no había cometido ningún hecho delictivo que una persona que había cometido un hecho delictivo. Por lo tanto, las garantías que han de otorgarse a una persona que no ha cometido ningún hecho delictivo han de ser superiores a la de una persona que ha cometido un hecho delictivo. Por lo tanto, el tope de derechos del que ha cometido un delito y se le va a acordar la prisión preventiva ha de ser la base de la cual han de implementarse los derechos del extranjero que no ha cometido ninguna infracción penal. Y además dice que se le aplicará, por analogía, todas las garantías de la prisión preventiva. Las garantías de la prisión preventiva. Y si una garantía para acordar la prisión es la celebración de la vistilla, donde el letrado puede informar a favor de la libertad de su cliente, y no solo eso la verdad es que, al menos en Málaga, pues hablar te dejan, ¿no? Sino también presentar cualquier tipo de prueba que se pueda realizar en el acto, que puedan realizarse en las 24 horas siguientes. Y esto sí que es muy importante, porque puede ser que tu cliente en ese momento ni tenga el certificado de empadronamiento, ni tenga el permiso de residencia de su hermana, que es residente legal, o de su padre, o de su hermano, o del certificado médico que está siendo tratado de una enfermedad en un hospital. Pero sin embargo esa documentación sí que puede ser aportada en el plazo de las 24 horas si el juez estima que esa prueba es una prueba válida para evitar la privación de libertad sobre la base de los argumentos del artículo 62 de la ley a los que he hecho referencia. Por lo tanto, yo creo que debemos exigir, sobre todo en aquellos casos en donde tengamos la posibilidad de presentar en un breve plazo de tiempo esas pruebas, la celebración de la vistilla, y exigir que se libre oficio al ayuntamiento para que verifique el empadronamiento de una persona, o a la oficina de extranjeros si es que hay en trámite alguna solicitud de algún tipo de permiso, o incluso, como me ha pasado a mí, mire usted, es que yo entiendo que aquí se ha producido un silencio positivo porque a mí no me lo han notificado personalmente, y entiendo que la publicación edictal de la resolución denegatoria de una renovación no es válida porque no se le ha intentado una notificación personal. Y claro, el juez de instrucción no me puede decir a mí, mire usted, letrado, eso es una cuestión contenciosa administrativa.